Hola amigos, bienvenidos a una narración más del Mahabharata. Estamos en la sexta parte, Bhishma Parva. El capítulo de hoy es el 9º y se titula Los vanos intentos de Sikandi. Amaneció el séptimo día de la guerra y Bhishma preparó su ejército en forma de Vyuha Mandala. Era una formación circular muy difícil de penetrar. Yudhishthir le pidió a Arjuna que colocara su ejército en la forma de Vyuha Vajra, que era casi tan impenetrable como la de los Kurus. El encuentro comenzó. Drona atacó a Virata y a Drupada. Aswatthama atacó a Sikandi. Duryodhana se encontró con Drishtadyumna y Nakula y Sahadeva le hicieron frente a su tío Salya. Binda y Anubinda lucharon contra Arjuna. Bhima se opuso a Kritavarma y Abhimanyu se estaba enfrentando con Chitrasena, Vikarna y Dusasana. Bhagadatta se estaba enfrentando con Ghatotkach y Satyaki luchó con el Rakshasa Alambusa. Burisrava se encontró con Dristaketu y Yudhishthir estaba enfrentándose a Srutayus. Chekitana se estaba enfrentando a Kripa. La guerra de ese día prometía un gran número de duelos. Arjuna miró al ejército y le dijo con voz enfadada a Krishna: «Fíjate en la habilidad de Bhishma, mira cómo ha colocado a su ejército. ¿Cree que no podremos penetrar en él sin una gran pérdida por nuestra parte? Los Trigartas están esperando para luchar conmigo. Hoy les voy a destruir». Arjuna hizo sonar la cuerda del Gandiva y comenzó a disparar flechas sobre los Trigartas y sobre todos los reyes que se habían reunido para desafiarle. El ejército Kuru estaba comenzando a romper su formación. Arjuna arrojó el astra llamado Aindra, del cual comenzaron a llover gran cantidad de flechas sobre sus oponentes, sembrando el pánico en las filas enemigas. La falange se dispersó en cuestión de momentos y el ejército se apresuró a ir hacia Bhishma para que le socorriera. Bhishma era la balsa que les salvaría del hundimiento. Susarma, el rey de los Trigartas, tuvo que emprender una retirada precipitada. Bhishma se apresuró a ir hacia Arjuna. Duryodhana estaba muy trastornado al ver el valor de Arjuna y el modo en que había roto la falange. Fue rápidamente hacia Susarma, a quien se le había encargado la protección del Vyuha, y le dijo: «Mi abuelo va a luchar contra Arjuna. Depende de todos ustedes el apoyarle. Por favor, protéjanle de sus enemigos». Luego el rey fue rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhishma. El anciano atacó a Arjuna repentinamente. Con su arco de plata y los caballos blancos que tiraban de él, el gran anciano ofrecía una hermosa imagen mientras avanzaba hacia Arjuna. La lucha fue terrible. Nunca antes habían luchado como lo hicieron en aquel día. La lucha se interrumpió en las demás partes del campo. Todos quedaron absortos contemplando aquel duelo que parecía que nunca iba a acabar. No era posible mirar la terrible forma de Bhishma. Rodeado por los Trigartas y por los hermanos del rey, su lucha era formidable. Duryodhana estaba atrás de él. Poco después, los demás reemprendieron nuevamente la lucha. Drona luchó contra Virata, el cual rompió su arco, quebró su estandarte y mató a su conductor. En respuesta, Drona mató al conductor de Virata. Virata subió al carro de su hijo Sanka y los dos lucharon contra Drona. Lucharon hábilmente. El gran Drona estaba furioso con ellos y lanzó una flecha terrible contra Sanka. La flecha atravesó la armadura del muchacho y cayó al suelo teñida de rojo con la sangre del joven príncipe. El arco de Sanka se estaba escurriendo entre sus dedos sin vida y su cuerpo cayó fuera del carro. Virata vio a su hijo muerto. Este era el tercer hijo que le mataban. Estaba terriblemente enojado con Drona, pero se veía indefenso frente a su poder. Dejó el carro y se fue del campo de batalla con la cabeza baja. Todos estaban apenados por Virata, pero todo forma parte del destino de cada uno. La guerra significa la muerte de los más allegados y queridos. Drona continuó su acción de destrucción. El duelo entre Aswatthama y Sikandi aún seguía. Sikandi hirió a su oponente con 3 flechas que se alojaron en su frente. Furioso por el agudo dolor que le producían los dardos, Aswatthama mató al conductor de Sikandi y también a sus caballos. Tomando la espada en su mano, Sikandi la hizo girar sobre su cabeza y comenzó a luchar contra Aswatthama. Parecía un halcón dando vueltas sobre su presa. Era una estampa aterradora.
A Swatama le disparó un buen número de flechas, pero Sikandi se deshizo de todas con su espada. Le arrojó la espada a Swatama y saltó al carro de Satyaki. Satyaki luchó con Alambusa, el cual usó sus tácticas mágicas de Maya. Se le consideraba invencible, pero no daba la talla de Satyaki. Desde el cielo arrojó torrentes de flechas contra Satyaki, pero este invocó el astra a Indra, con el que destruyó la Maya del Rakshasa. Las flechas que salían del astra eran tan numerosas como las gotas de una lluvia tropical. Alambusa no pudo hacerle frente, por lo que rápidamente se alejó de la presencia de Satyaki. Drishtadyumna luchó con Duryodhana, que se defendió con mucha valentía rechazando el acoso de Drishtadyumna con desdén, pero Drishtadyumna le hizo perder su carro, tras lo cual Duryodhana luchó a pie. Sakuni vino en su ayuda dándole su carro al rey, pero después de un tiempo Duryodhana fue vencido por Drishtadyumna. Satyaki se concentró en la destrucción del ejército. Kritavarma se enfrentó a Bhima, el cual mató sus caballos y derribó su estandarte. Kritavarma se sentía como si su cuerpo se hubiera hecho añicos. Tuvo que subirse al carro de Sakuni y retirarse de la lucha. Tras lo cual, Bhima tuvo tiempo de dedicarse a su tarea favorita, la destrucción del ejército de los elefantes. El ejército Kuru estaba haciendo todo lo que podía para aguantar el ataque de los Pándavas, pero no era posible. Su valor era insignificante frente al de sus oponentes. El agua del Ganges es dulce, pero pierde su dulzura cuando el río se funde con el mar. Del mismo modo, el valor de los Kurus estaba siendo tragado por la bravura de los Pándavas. No podía culparse a los Kurus por ello. Lucharon con gran acierto y arrojo, pero sus oponentes eran demasiado poderosos. Parecía como si los Kurus persiguieran un solo objetivo: alcanzar los cielos que se les asignan a aquellos que mueren en el campo de batalla. La lucha entre Bhagadatta y Ghatotkach fue uno de los acontecimientos del día. En un carro tan brillante como el sol de la mañana, Ghatotkach se aproximó al rey de Pragyotish. Bhagadatta estaba sentado en su maravilloso elefante. Parecía Indra Airavata sobre su elefante blanco. Ambos contendientes se equiparaban en valor. Se herían entre sí y ambos se trataban con desprecio. La sonrisa no dejaba el rostro de Bhagadatta mientras recibía la intensa lluvia de afiladas flechas de Ghatotkach, el que le mató los caballos de su carro. Furioso, Ghatotkach arrojó una jabalina a Bhagadatta, pero su oponente la atrapó y la rompió en 3 pedazos. Ghatotkach tuvo que abandonar el campo. No pudo luchar contra aquel maravilloso oponente. El elefante de Bhagadatta comenzó a destruir el ejército de los Pándavas. Salya luchó con sus sobrinos Nakula y Sahadeva, sintiéndose complacido con su valor. Con una sonrisa rompió el estandarte de Nakula y mató a su conductor. Los caballos fueron sus siguientes víctimas. Nakula pasó al carro de Sahadeva y juntos lucharon contra su tío. Sahadeva estaba furioso con su tío y le lanzó una terrible jabalina que hizo que Salya perdiera el sentido y cayera desmayado. Su carro fue conducido hacia afuera del campo de batalla. Era ya mediodía. Yudhishthir se lanzó en dirección a un guerrero llamado Srutayus, comenzando su ataque con una gran lluvia de flechas. Srutayus le devolvió el ataque y una de sus flechas rompió la armadura de Yudhishthir. Pero este no le dio importancia y disparó una flecha que rompió el estandarte de Srutayus, haciéndole caer a tierra. Yudhishthir parecía una cobra enfurecida. Los soldados estaban sorprendidos por la expresión del rostro del príncipe Pándava. Siempre habían visto a Yudhishthir como una persona gentil y agradable, mas el aspecto que ofrecía ahora era terrible. No podían creer que en él cupiese tanta ira. La lucha siguió. Srutayus lanzó una flecha que iba dirigida al pecho de Yudhishthir, el cual la cortó en pedazos. Luego Yudhishthir mató a los caballos de Srutayus, el cual tuvo miedo de continuar la lucha y salió corriendo del campo. Yudhishthir se dirigió invicto hacia el ejército y comenzó a destruirlo. Kripa salió mal parado de su lucha con Chekitana. Tuvo que ser sacado del campo por Sakuni. 3 de los hermanos de Duryodhana estaban acosando a Abhimanyu, pero Abhimanyu les tuvo pronto a su merced. Podía haberles matado, pero recordó la promesa de su tío Bhima y les dejó vivos. Bhishma fue a rescatar a los príncipes Kurus y se enfrentó con Abhimanyu. Arjuna le vio y dijo: Krishna, el abuelo va a pasar unos momentos difíciles con nuestro joven león.
Lleva mi carro a donde te plazca. Estoy decidido a destruir este ejército. Vayamos a otra parte. Arjuna pasó a través de las filas enemigas haciendo estragos hasta que fue detenido por Susarma. Arjuna dijo: Escúchame, Susarma. Sé que eres un gran luchador y también sé que cobijas un viejo odio contra mí, que comenzó en los días del Rayasuya cuando te derroté, y que desde entonces no me has perdonado. Ven, déjame que te envíe junto a tus antecesores en unos momentos. Se produjo la lucha y los trigartas atacaron a Arjuna por todas partes. La lucha fue muy larga y encarnizada. Arjuna mató a muchos de los que apoyaban a Susarma y prosiguió hacia el carro de Bhishma. Sikandi y varios otros vinieron en ayuda de Arjuna. Duryodhana y Jayadratha vieron a Arjuna dirigiéndose hacia Bhishma y un grupo de ellos fue a protegerle. Los 5 Pándavas habían llegado junto al carro de Bhishma. Bhishma les hizo frente a todos con una sonrisa en su rostro. De su arco llovían flechas sobre ellos, pero también de su rostro llovían sonrisas sobre sus queridos nietos. Parecía una lluvia repentina que caía sobre la tierra al tiempo que cálidamente recibía los rayos del sol. Bhishma estaba orgulloso del valor de los hijos de Pandu. Yudhishthir permanecía impávido mientras esquivaba las flechas de Bhishma. Nakula y Sahadeva habían llegado hasta allí después de la retirada de Salya. Naturalmente, Bhima también estaba ahí. Los reyes Duryodhana y Jayadratha se apresuraron hacia aquel lugar. Kripa y Salya con Sala, Chitrasena y otros más vinieron en ayuda de su comandante. El anciano estaba en excelente forma, hizo pedazos a los Pándavas, no tenían nada que hacer frente a él. Yudhishthira estaba muy enojado con Bhishma, miró a Sikandi y le dijo: Sikandi, has jurado matar a Bhishma, debes hacerlo ahora, rápidamente. Es tan terrible como su propio nombre lo indica. El terrible ejército de los Pándavas no puede hacerle frente por más tiempo. Apresúrate. Sikandi se abalanzó hacia el carro de Bhishma, pero Salya intervino y le retó. Bhishma estaba luchando furiosamente con Yudhishthir y Bhima se estaba oponiendo a Jayadratha. Ambos perdieron sus caballos y sus carros y estaban peleando a pie. Bhima golpeó a Jayadratha con su maza y le hizo salir corriendo del campo. Chitrasena luchó contra Bhima, desmayándose al recibir un golpe de la maza de Bhima. Bhishma parecía estar concentrado hoy en Yudhishthir y estaba continuando la lucha que ya hacía un buen rato que comenzó. Yudhishthir perdió su carro y tuvo que usar el de Nakula. Los mellizos y Yudhishthir lucharon contra Bhishma, pero él era demasiado fuerte para ellos. Otros reyes acudieron en ayuda de los Pándavas, pero todos sus esfuerzos combinados no valieron de nada frente a Bhishma. Luchaba como un poseído. No era posible hacer nada para evitar la ruina de su ejército. Arjuna estaba ocupado luchando contra los trigartas. Ellos estaban derrotándole deliberadamente para mantenerle alejado de Bhishma. Arjuna pudo destruir la mayor parte del ejército de los trigartas, pero tuvo que contemplar la devastación de su ejército sin poder hacer nada para evitarlo. El sol se había puesto. Llegó el momento de detener la guerra y todos volvieron a sus tiendas. Los Pándavas tuvieron éxito en los duelos individuales, pero las bajas de su ejército habían sido considerables. Hoy no estaban tan jubilosos como los otros días. Yudhishthira estaba muy pensativo, tenía que hacer algo con el anciano. Siempre que Sikandi iba hacia su carro, Bhishma giraba su rostro y luchaba contra otra persona. Esto hacía que Sikandi se indignara, pero no podía hacer nada al respecto. Su duelo prometido con Bhishma parecía que nunca iba a suceder. Sikandi podía recordar su nacimiento anterior. Pensaba en sí mismo no como Sikandi, sino como Amba. En cuanto veía a Bhishma, se despertaba el Amba en él. Quería librar a Bhishma de la atadura humana que le hacía ser un célibe de por vida. La muerte le liberaría de su juramento. Amba quería liberarle, pero Bhishma no podía comprender el mensaje de Amba. Si se enfrentaba con Sikandi, se liberaría como tanto quería. Sikandi, sonriendo para sí mismo, se decía: mañana. Veré si mañana puedo matarle. Y de esta manera termina este capítulo 9, titulado Los intentos fallidos de Sikandi, del Bhishma Parva. Espero lo hayan disfrutado.